Éxtasis. Sin embargo, Agustín cree que algunas almas muy favorecidas han visto a Dios aquí en la tierra. Esto vale sobre todo para Moisés y Pablo, las dos personas conductoras cuando se trata de la revelación de Dios. Moisés para la primera alianza, Pablo para la segunda. En éxtasis ambos han visto a Dios tal como es. Agustín reconoce dos formas de éxtasis o arrebato espiritual. Una natural, causada por ejemplo por miedo o pánico, otra otorgada por Dios como una gracia. La última es importante para nuestro tema. Cuando el alma asciende por encima de sí misma hasta Dios, entonces es arrebatada de los sentimientos corporales y arrastrada hacia Dios. Es extraña a este mundo y como muerta para la vida aquí, porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Esta enajenación del mundo Agustín la describe como una santa y sobria embriaguez, embriagados por el Espíritu Santo, embriagados por la abundancia de la casa de Dios. El obispo de Hipona luchaba con la contraposición de que nadie nunca ha visto a Dios y las muchas apariciones de Dios narradas en la Biblia. La mayor parte de estas apariciones las interpretaba en el sentido de que Dios se ha servido de una figura intramundana o angélica para manifestarse. Dios habló con Moisés por medio de una nube en el monte del Sinaí, por medio de un ángel en la tienda de revelación y de un fuego en la zarza ardiente. Sin embargo, Agustín atribuye a Moisés un contacto inmediato con Dios, fundamentándose en Números 12, versículo del 6 al 8. A sus profetas me doy a conocer en visiones y hablo con ellos en sueños. No así con mi servidor Moisés. Él es mi confidente. Con él hablo de boca a boca en una visión directa y no en enigmas. Él contempla la gloria del Señor. Pablo, en igual forma, tenía contacto directo con Dios. Hay que gloriarse, aunque no trae utilidad alguna, pues vendrá a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo y fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables en el nombre no puede pronunciar. A pesar de esto, encontramos algunos textos de Agustín que subraya que Dios había aparecido a Moisés en alguna criatura material y no así en su propio ser, porque esto es reservado para los santos en la otra vida. Repetidas veces cita la palabra de Pablo que solo después veremos a Dios cara a cara. ¿Cómo se puede armonizar estos textos con la convicción de Agustín? ¿Que ciertamente Moisés y Pablo han visto el ser de Dios? Creo que los mismos textos de Agustín dan respuesta. Hay que tomar en cuenta cuáles de los textos está interpretado. Y como ya dijimos, admite solo dos textos que de una forma inequívoca habla de una visión directa de Dios, a saber, Números capítulo 12, versículo del 6 al 8 y segunda de Corintios capítulo 12 del 1 al 4. Por más que deja abierta la posibilidad de que otras personas espiritualizadas hayan tenido la misma experiencia, en relación con Moisés, Agustín anota que Dios puede aparecer y a la vez quedarse en lo escondido, o mejor dicho, Él aparece como el escondido, pues contemplar algo no es lo mismo que contemplando entenderlo totalmente. De manera que nada queda escondido, la plenitud de la divinidad. Efesios
capítulo 3, versículo 9. No la podemos ver. Vale para Moisés lo que vale para Pablo. Lo que Dios es en sí mismo, Pablo lo ha visto, pero con esta salvedad, solo tanto en cuanto la mente humana, que no es lo mismo, que no es lo que Dios es, podría comprenderlo un poco. Por más mínimo que sea, y después de que esta mente sea purificada de toda mancha terrenal y alienada, y arrebatada de toda corporalidad y semejanza con la materia. Dios es la luz misma. El ser humano no tiene capacidad suficiente para alcanzar esa luz y flaquea por su debilidad. Pablo, en la medida de sus posibilidades, vivía con su corazón en una contemplación inefable. Cuando el mismo Pablo dice que escuchaba la palabra inefables, entonces demuestra suficientemente cuán inefable es Dios mismo. Volviendo al mismo Agustín, podemos hacer la pregunta: si él se contaba entre ellos que han alcanzado este punto culminante de la contemplación. Él reconoce que no puede dirigir su mirada espiritual a la bondad de Dios, tal como es en sí misma, pero si cree en la posibilidad de que haya personas con una mirada espiritual más fuerte que la suya y que puede fijar la contemplación de su corazón en lo que Dios es en sí mismo. Por otro lado, admite que yo también he buscado a Dios, no solo para creer, sino también para ver algo de Dios si esto estuviese a mi alcance. Y continúa diciendo: alguna vez aceptamos algo de la casa de Dios, alcanzamos lo que va encima de nuestra alma. Podemos ver algo inmutable, por más que sea en forma pasajera y breve. En esta vida podemos alcanzar a Dios solamente por unos breves momentos. Es una tantear y un contacto pasajero. Confesiones. Bueno, en el relato que se ha ido ya llamado el éxtasis de hostia, él describe cómo con su madre Mónica, poco antes de la muerte de ella, tenía una conversación preguntándose qué sería de la vida eterna, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni surgió en el corazón humano. La boca de su corazón se moría de sed por el agua de la fuente de la vida que es Dios. Hasta donde eran capaces querían ser rociados con ella y captar algo de tan grande realidad. Después de haber llegado a la conclusión de que los deleites de los sentidos no eran comparables con la felicidad de la otra vida, él continúa diciendo: tras elevarnos con efecto amoroso más ardiente hacia el ser mismo, recorrimos gradualmente todas las realidades corporales, incluyendo el cielo desde donde el sol, la luna y las estrellas mandan sus destellos sobre la tierra. Seguimos haciendo aún más dentro de nuestro interior, pensando, hablando y admirando tus obras, y llegamos hasta nuestras mismas almas, y seguimos nuestro avance remontándolas hasta llegar a la región de la abundancia inagotable, donde apacientas a Israel eternamente en los pasos de la verdad, allá donde la vida en la sabiduría por la cual fue hecho las cosas presentes, pasadas y futuras, mientras que ella no es creada por nadie, sino que hoy es como ayer y como será siempre. Mejor dicho, en ella no hay un fue ni un será, sino solo es, porque es eterna, ya que la que ha sido y lo que será no es eterno. Y mientras hablamos y suspiramos de ella, llegamos a tocarla un poquito con todo el ímpetu de nuestro corazón y suspiramos. Dejamos allí cautivas las primicias del Espíritu. Retomamos al sonido de nuestra boca, que es donde tiene principio y fin la palabra. Lo que llama la atención en este texto es la fugacidad del momento culminante de la contemplación. Esta contemplación sublime, pues, termina con el retorno a la palabra que hablamos diariamente.
Por eso, Agustín y su madre Mónica continúan con una consideración del gran silencio de todas las cosas creadas como condición para escuchar y ver al propio Dios. Decíamos, quien alguno callase el tumulto de la carne, cállense las imágenes de la tierra, el agua y el aire, cállense también los cielos y aún el alma misma cállese consigo, y sin pensar en sí, se remontase sobre sí, cállasen los sueños y revelaciones imaginarias, si toda lengua y todo signo y todo lo que va pasando al ser hecho totalmente en uno callase, puesto que si alguna escuchase todas estas cosas están diciendo no nos hemos hecho a nosotras mismas, sino que nos ha hecho el que permanece eternamente. Si dicho esto, todas las cosas callasen por aplicar el oído a aquel que se las creó para que hable él solo, no por medio de ellas, sino por sí mismo, para que oyésemos su palabra, no por la lengua humana, ni por la voz del ángel, ni por el estampido de nube, ni por enigmas de parábola, sino que oyéramos a él mismo, a quien amamos en estas cosas. Si le oyéramos a él mismo sin intermediarios, al igual que ahora nos elevamos y momentáneamente con el pensamiento tocamos la eterna sabiduría que permanece sobre todas las cosas, si este pensamiento continuase y desapareciesen las otras impresiones de naturaleza tan inferior y aquel solo arrancase, absorbiese y sumergiese en los goces interiores al que lo contempla, de modo que la vida eterna se pareciera a aquel momento de intuición que nos hace suspirar. ¿No sería esto el entrar en gozo de tu Señor? Pero ¿cuándo será esto? ¿Acaso cuando todos resucitemos? Pero no todos seremos transformados. Algunos le reprochan a Agustín que en su esfuerzo por ascender a Dios deja al mundo atrás. Pero ¿será posible reflexionar sobre la trascendencia de Dios sin elevarse sobre el mundo? Agustín desea subrayar fuertemente, al lado de la inhabitación de Dios en nosotros, también la superioridad de Dios por encima de todo lo creado. En mi opinión, esto está en concordancia con la fe de la Biblia. Volver a nuestro interior no significa, por cierto, abandonar la creación. Necesitamos de nuestra corporalidad. Descubriendo el significado de lo terrenal, somos remitidos más allá. Por medio de las cosas visibles tratamos de ascender al Dios invisible, dejando atrás temporalmente el mundo visible. Además, no debemos olvidar que también Agustín, desde la cima de la ascensión, es remitido nuevamente a la vida diaria. Comentando el texto, dije en mi éxtasis, estoy desterrado de tus ojos. Entonces anota que si podemos tener un contacto directo con Dios, el mismo Dios sigue siendo incomprensible y nuestra debilidad no es capaz de perseverar por mucho más en este contacto. Somos remitidos de Dios hacia el ser humano. Ser remitidos al ser humano está en contraposición con la existencia fuera del mundo. Agustín coincide el término final de la visión de Dios no como algo individual, sino como una función carismática a favor del pueblo de Dios. También cuando el éxtasis se eleva por un momento por encima de la tierra, sus frutos son completamente terrenales. Se los encuentra en la energía espiritual para la vida de todos los días, en la alegría, la paz, la reconciliación, confianza, paciencia, optimismo y sobre todo en el amor a nuestro prójimo. Agustín se deleita a pesar por el mundo, por el cuerpo, por sus sentidos, por su memoria, para valorarlos según su propio rango y valor y ascender de esta manera a Dios. Esto es lo que hago con frecuencia, me llena de gozo, tan pronto que pueda me libero de las actividades obligadas y me refugio en este placer, pero entre todas las cosas que voy revisando, siendo tú mi asesor,
No encuentro en lugar seguro para mi alma, mas en ti. Todo lo disputado en mí se regocija allá, donde nada de lo mío se aparta de ti, y en ocasiones me introduces en un sentimiento muy fuera del ordinario, dentro de mí mismo, y me arrastras a una dulzura que no sé definir. Pero luego vuelvo a caer bajo las pesadumbres penosas de la realidad de aquí. Vuelven a absorberme las ocupaciones ordinarias que me tienen atado. Agustín se consuela con la idea de que algún día todo será diferente. Después de este tiempo Dios descenderá como en el séptimo día, porque hará descansar ese día que seremos nosotros en sí mismos en Dios. Esta séptima época será nuestro sábado. Al final no habrá noche, sino el día del Señor, por decirlo así, un eterno día octavo. Este día ha sido significativo. Este día ha sido santificado por la resurrección de Cristo, prefigura del descanso eterno, no solo del espíritu, sino también del cuerpo. Allá descansaremos, amaremos y alabaremos. Es esto lo que habrá al final que no tiene fin. Un amor total a Dios que supera todos los demás deseos. Una unión constante con Él, una alegría interior profunda, audacia en la oración junto a una gran humildad. ¿Esto no es suficiente como para llamar a Agustín maestro de la oración? Para él la oración no es un momento extraordinario en la vida del cristiano, sino una unión íntima del alma con Dios, una unión que se exterioriza también en hechos. Comentario final del libro. Referente al punto de éxtasis, es importante entender que está truncado nuestro ascenso pleno con Dios y solamente el tener esos momentos de intimidad nos fortalecen para poder vivir de acuerdo a la voluntad en esta vida, de acuerdo a la voluntad de Dios, y con ello poder traer el reino de Dios aquí en la tierra, para después vivirlo eternamente.